yo dije, si a mí me hubiesen dicho eso, va a haber frutos por la muerte de tu madre, ahí mismo lo digo yo, ¿no? Hoy, 34 años después, si tú me preguntas, ¿hay frutos? Por supuesto. Porque luego me preguntan, oye, pero ya pasaron 10 años, yo ya mi duelo ya está más que superado. De nuevo esa palabra, y no es cuestión de tiempo, sino... No. Es que si ya viene el tanatólogo, significa que es para que se despida o nos despidamos y es lo que no queremos. No. Es para enseñarte a prepararte en cualquier tipo de pérdida, porque muchas personas asocian la tanatología con muerte, pero no nomás es muerte, o sea, puede ser pérdida de un trabajo, pérdida de una amistad, pérdida de algún objeto sentimental, una mascota, pérdida de un novio, pérdida de, bueno, obviamente una mascota. Incluso ver si el duelo ya se activó, porque hay ocasiones en que el duelo no se activa. ¿En serio? Lo tienes bloqueado. Exacto, está bloqueado. ¿Cómo sabemos que un duelo ya se activó? Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando no aprendemos algo en la vida se encarga de darnos la misma lección, distinto maestro. Empezaste con una frase, yo le tengo miedo a la muerte. Si le tememos a la muerte, le tememos a vivir. Cuando tenemos una muerte en nuestra vida, algo muere en nosotros. Pero también, esa es la parte que no nos enseñan de la muerte. Pero también algo nace en nosotros. Puede ser una muerte social. Por ejemplo, si vemos un indigente, él está viviendo una muerte, ¿no? Es una muerte social. Personas que pueden ser ignoradas, no vistas, ¿no? Sí, abrazar el dolor. Y también abrazar la vida, obviamente. Te enseñan eso, a disfrutar cada momento. Claro, tiene que ver con la vida esencialmente. O sea, la tanatología, y de hecho yo se los diría así, más que con la muerte, tiene que ver con la vida. Luego me dicen, es que creo que no he superado la muerte de mi madre. Yo creo que nunca la superas. Nunca en la vida la superas. Aprendes a vivir con ese dolor. Con ese dolor y honrarlo, ¿no? Esa es la manera de... Gracias. Has dicho una de las palabras que para mí son esenciales, ¿no? Honrar. Hola, For Yous, ¿cómo están? Bienvenidas a otro, y bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de For Yous Sin Filtros. En esta ocasión, pues tenemos un tema muy importante, un tema difícil, pero a veces necesario de afrontar, que es hablar de pérdidas y quién no ha tenido una pérdida en su vida. Y para eso tenemos a una experta que es la psicóloga Mirna Granados. Además, ella es maestra, tiene un doctorado y es licenciada en tanatología, y ella es una experta para hablar de este tipo de temas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo, hablando de un tema tan importante como lo es la tanatología, y que muy pocas personas saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tanatología. Y frecuentemente me lo preguntan, tanatatototo, incluso hasta se graba un poco así, ¿no? De a qué nos referimos cuando estamos hablando de tanatología. Y es un tema fascinante que yo cuando comparto, desde cuando decido, más que una decisión, es un llamado, que esto significa la palabra vocación, acudir al llamado. Y este llamado yo lo tuve desde el vientre de mi madre. Mi mamá a los 26 años tenía 5 hijos. Una hija en el hospital con cáncer pulsocelular de alto grado en el hombro. ¿Pulsocelular? Pulsocelular. ¿Qué es eso? Es un tipo de cáncer con un grado bastante ya grave, que es de los más graves. El de mi hermana era un 4º grado, de los más agresivos, y lo tenía en el hombro, detectado por una bolita, un tipo barrito, y ahí, bueno, se vino todo lo demás. Y aparte, bueno, tenía a esta hija en el hospital, a mi hermana, con 5 años de edad, 2 hermanos que estaban siendo cuidados por mis abuelos, y aparte estaba embarazada de mí. Todo esto a los 26 años. Y entonces ahí yo hilé muchas cosas a lo largo de mi vida. Todo esto lo comparto porque hay que tener mucha atención en todo lo que nos sucede en la vida. Nada sucede en nuestra vida porque sí. Todo tiene una razón de ser. Y yo recuerdo que cuando era niña, mi mamá me dice que desde bebé ella me cantaba y yo hacía pucheros. Yo lloraba. Y de adolescente, ella muere cuando yo tenía 16 años,
Y de adolescente yo recuerdo que ella cantaba. Murió muy joven tu mamá. 39 años. Ay, no. 39 años murió, ¿no? Y yo recuerdo que le decía, mamá, no cantes, pero yo ya se lo decía con el puchero. Entiendo con los años y ya dentro de la formación que mi primer paciente al que acompañé tanatológicamente había sido mi madre. Porque mi mamá, mientras estaba en el hospital esperando noticias de mi hermana, se acariciaba el vientre y me cantaba. Entonces, ¿cuál era la emoción que ella tenía en ese momento? Tristeza. Y yo relacioné su canto con emoción. Cuando estamos en el vientre de mamá, recibimos y percibimos todas esas emociones. No nacemos como una tabla rasa sin emociones, ya traemos nuestra historia de emociones, ¿no? Entonces, cuando yo la escuchaba cantar, pues venía esa emoción, se le llama asociacionismo, y yo asociaba su voz con tristeza. Y entonces ahí entendí que había sido mi primer, no como paciente, pero sí a la primera persona que yo había acompañado en la vida, porque para ella era un consuelo el tocar su vientre y me hablaba y me cantaba, ¿no? Años después, pasaron muchos años, por azares de la vida, estudió una carrera que me gustaba, pero no sentía yo esa misión, me apasiona, pero no sentía yo esa misión de vida. Lengua y literatura moderna italiana. Pero yo decía, es que algo me falta, es que yo no me veo solo o traduciendo o dando clases, yo me veía desde muy niña compartiendo con la gente, por eso este espacio yo lo agradezco infinitamente, porque estoy segura que las personas que están viendo esto, alguna va a conectar con algo que tal vez ha vivido y que no lo ha asociado con un evento, y que puede estar un evento de duelo o de pérdida, y que puede estar pasando por una situación y que es importante que lo sepa para que lo sane, ¿no? Y bueno, después estudió la licenciatura en psicología, que desde niña quise ser psicóloga, ¿no? Se acercaban mis amigas a contarme, las mamás de mis amigas a contarme sus cosas, profesores, mis compañeros me decían, Mirna, por favor, entretén a la maestra porque te cuenta su vida, para que no nos ponga problemas de matemáticas. Y a mí no me costaba nada, ¿no? Y yo platicando con la profesora y llorando y me decía, me estoy separando y tuve un aborto y demás. Todo el tiempo estuvo la tanatología presente en todo sentido. De hecho, de cada una de ustedes, de cada una de las personas que nos está viendo, la tanatología está presente. Donde hay vida, hay tanatología. Donde hay muerte, hay tanatología. Y bueno, se convierte en lo que hoy es no solo mi profesión, es mi sentido de vida. Yo a mi trabajo, hasta siento feo llamarle trabajo. Yo no les digo, me voy a mi trabajo, me voy, cuando me dicen, ¿cómo estás? Con mucha luz, ¿no? Para mí luz es eso, la actividad que yo hago todos los días. Y mi labor es acompañar a personas que han tenido una pérdida, la que te imagines. Que si este termo significa algo para mí, esa es la única condición, que sea algo que signifique para ti. Tú puedes vivir un duelo porque este termo se te ha extraviado. Que si no es nada, no significa nada, dices, bueno, se perdió y lo sustituyo, ¿no? Pero ya tiene un significado, ahí puedo generar un duelo. Y es como también el cierre, ¿no? De las emociones, como el cierre de ciclo para poder seguir viviendo en paz. Le llamo, a mí me gusta mucho esta palabra, es entre cierre de ciclo, ¿sabes cómo me suena? Como que algo que se cierra y es hermético y ya ni entra ni sale nada, ¿no? Yo lo llamo como un proceso, es un proceso continuo. La vida es un camino y a lo mejor te encuentras con un bache, con una piedra, a lo mejor te quedas atascado y sales y continúas, ¿no? Cierre de ciclo lo veo como algo que esto ya se cerró y queda parte y vuelvo a abrir otro. Y fíjate que utilizamos mucho esto en psicología, ¿no? Ya es momento de cerrar ciclos, utilizamos mucho, ¿no? Pero, estoy escribiendo un libro y a lo mejor se me van a echar encima muchos tanatólogos porque sí me gusta ir como más allá de meros conceptos ya utilizados, ¿no? Por ejemplo, en consulta no utilizo la palabra superar, ¿no? Luego me dicen, es que creo que no he superado la muerte de mi madre. Yo creo que nunca la superas. Nunca en la vida la superas. Aprendes a vivir con ese dolor. Con ese dolor y honrarlo, ¿no? Esa es la manera de. Gracias. Has dicho una de las palabras que para mí son esenciales, ¿no? Honrar la vida
de tus muertos a través de tu vida, ¿no? Me decía en la semana, los pacientes siempre son mis maestros de vida, y me decía un paciente, es que, doctora, tuve ganas de reír, pero me sentí con culpa porque dije, es que si río, significa que estoy traicionando la memoria de mi esposo. Al contrario. Hágalo, ¿no? Y es honrar la memoria de su esposo, porque su esposo fue un gran hombre. Sí, fue un gran hombre, y aparte fue una muerte inesperada, fue un infarto, y ella decía, eso fue con muchas ganas de vivir, justo por esas ganas que tenía su esposo, honre su vida y usted viva lo doble, ¿no? Hay muchas cosas en torno a la tanatología. Mucha gente le tiene miedo. Mira, es como cuando de repente dicen, yo soy católica, y de repente dicen, oye, pues creo que te invitaría a que venga el sacerdote a ungir a tu familiar, que la unción no es necesariamente ya te vas a morir, ¿no? Sino también te lleva a la salud. Una bendición, ¿no? También. Sí, también. Y entonces dicen, no, es que si viene el sacerdote ya se va a morir. Con los tanatólogos pasa lo mismo, ¿no? Es que si ya viene el tanatólogo significa que es para que se despida o nos despidamos, y es lo que no queremos. No. Es para enseñarte a prepararte en cualquier tipo de pérdida, porque muchas personas asocian la tanatología con muerte, pero no nomás es muerte, o sea, puede ser pérdida de un trabajo, pérdida de una amistad, pérdida de algún objeto sentimental, una mascota, pérdida de un novio, pérdida de, bueno, obviamente una mascota. Y aparecen emociones, ¿no? Y aparecen emociones que de repente podemos inmediatamente bloquear, porque no debo de llorar, porque yo soy fuerte, ¿no? Porque yo no soy débil, ¿no? Al contrario, una de las tareas que en consultorio lo primero que les digo es, lloras. Obviamente hago el rastreo de cuánto tiempo lleva después de la pérdida. Incluso ver si el duelo ya se activó, porque hay ocasiones en que el duelo no se activa. ¿En serio? Lo tienes bloqueado. Exacto, está bloqueado. ¿Cómo sabemos que un duelo ya se activó? O incluso si ya está resuelto. Cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, aquí viene la parte inconsciente en donde de repente, imaginemos, supongamos, yo ahorita hablo de mi mamá y yo les hablo en presente de ella, ¿no? Y les digo, es que fíjense que mi mamá, a ella le encanta cocinar, ¿no? Y alguien me podrá decir, oye, pero no ya estaba muerta. Ah, bueno, le encantaba, ¿no? Ahí está un lapsus que inconscientemente está saliendo y me dice, no aceptamos que mamá ya no está. O en una ruptura, si te refieres a tu ex, como, es que mi marido, puede ser. O mi ex, cuando decimos mi ex, es ya ex, hay un lazo. pero mío. Sí, ya hay un lazo. Tuyo. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, en tanatología también trabajas las rupturas amorosas. También. Porque es una pérdida. Amorosas. Pérdida de la salud, pérdida de alguna extremidad, de vida, dentro de la salud. Por supuesto. Eso es sumamente importante, que la tanatología está vista, incluso si ustedes buscan conceptos de tanatología, la mencionan como una disciplina, ¿no? La tanatología es una ciencia, ya dejó de ser una rama, ya dejó de ser solo una disciplina y es una ciencia, en donde psicología y tanatología sí o sí deberían de estar presentes, por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué significa tanatología? Tánatos, muerte. Logos, estudio o tratado. Okay. Etimológicamente esa es la raíz. Estudio de la muerte. El significado, estudio de la muerte. Por eso es que nos damos directamente. Solo muerte. Es que tú estás bien. Y es una muerte en sentido simbólico. Puede ser una muerte social. Por ejemplo, si vemos un indigente, él está viviendo una muerte, ¿no? Es una muerte social. Personas que pueden ser ignoradas, no vistas, ¿no? Una muerte legal, por ejemplo, es una muerte, tenemos acta de nacimiento cuando nacemos. Nos van y nos registran en el registro civil y ya tienes un acta de nacimiento. Una muerte legal es cuando ya tienes tu acta de defunción, ¿no? Ya legalmente no existe, ¿no? Entonces, una muerte, por ejemplo, de sentido de vida, ¿no? Que esa es una de las partes. Depresión. Perder el sentido de vida, sentirte muerto en vida, ¿no? ¿Para qué vivo? Sin ¿Para motivos. qué estoy aquí? ¿No? Y llegan muchas personas. Al final del día se podría entender como un proceso de aceptación a lo que estás afrontando en esta circunstancia de la vida en determinada pérdida. El duelo. Eso sería parte del concepto del duelo. El duelo es un proceso en donde hay dentro de este proceso, altas y bajas emocionales.
Pero que el duelo, la mayoría de las personas lo vemos como algo negativo. Si yo les digo en este momento, aquí tengo un duelo, te lo regalo. No, gracias. No. Claro, sí, ¿no? Decimos no, gracias, no, yo no quiero de eso, por supuesto que no. Pero si yo te digo, aquí tengo algo que cuando tú tengas una pérdida, va a ser esa muleta, va a ser esa silla de ruedas, ese bastón, va a ser ese compañero que va a estar contigo a tu lado hasta que tú vuelvas a aprender una nueva vida. ¿Te gustaría tenerlo? Por supuesto dices, lo decían al principio, en la vida vamos a tener en algún momento alguna pérdida. Nuestro primer diente cuando se nos cae, ¿no? ¿No? Ahí ya estamos. Vamos a tener siempre pérdidas. Y el duelo va a tener un papel fundamental. Entonces hay que aprender a ver que el duelo es un amigo, no es un enemigo. Doctora, y que tarde o temprano lo vamos a vivir. Una pregunta. Cuando tienes la pérdida de algo que no conoces, porque hay pérdidas que nunca conociste. ¿Como de un bebé? Justo, ¿no? O sea, yo tuve cierta cantidad de procedimientos para embarazarme, que todos los perdí, pero al final, pues no se toma como la pérdida de un bebé como tal, porque como tal no lo vi, o sea, no se había desarrollado ni mucho menos, ¿no? O sea, mi cuerpo lo rechazaba, pero al final eran embriones ya hechos. Entonces es una pérdida que no conocí, pero sin embargo fue una pérdida que me dolió y que pues de las pérdidas que he tenido, ¿no? Que ha muerto mi papá y toda la familia de mi papá y demás, creo que esta ha sido una pérdida para mí diferente, que me costó muchos años procesar, que yo, según yo, lo tengo ya superado, sanado, no sé, ¿no? Porque ya puedo hablar de ellos, pero de pronto regresa como el pensar, ¿y si hubiera sido? ¿Y cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? O sea, eso también es parte de la tanatología, aunque no hayas conocido, digamos, a esos bebés. Claro, claro. Anteriormente, sobre todo en la escuela nos enseñaban que el proceso de la vida es naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y el ser humano existía a partir de su nacimiento. Hoy en día no. Hoy en día el ciclo de vida inicia justo desde el momento de la fecundación. Ahí ya inicia la vida. Ya nos fuimos más hacia atrás. No inicia cuando nacemos. Inicia desde el momento mismo de la fecundación. Ahí empieza nuestra vida. Y, por supuesto, el momento del deceso. Y lo que tú me dices, si entra dentro de la tanatología, por supuesto, no importando si no había un rostro, incluso los nombres, yo les invito a que le pongan nombre. Yo le puse nombre. Yo también. Yo perdí bebé también, pero le puse, como no sabía si era hombre o mujer, se llama José María. Y tu ser lo sabe, ¿eh? Y yo le hice hasta una misa, porque me dijeron, he tenido muchísimas pérdidas, ahorita te cuento todo eso, pero les tienes que poner nombre. A mí me dijeron que sí era muy importante a la hora de perder un bebé, que algo que no conoces es como hacerle, como honrarlo también, como hacerle o sea, como que existió, darle un lugar en el sistema de que existió. Sí. Ay, que eran como 8 los míos. No importa. Ya hubieras hecho 8 misas. Yo al mío le puse Serafín. ¿Serafín? Como el angelito de la novela. Ay, no, pues yo nada más tenía a Ana Paula y a Alejandro, pero pues no me voy a tener que poner otros 6 nombres. Por ejemplo, cuando se está haciendo el familiograma o el geneagrama, que es primo hermano del familiograma, pero con una información mucho más profunda, yo, por ejemplo, cuando hago la pregunta, ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Que incluyen los que perdimos. Sí, y ahí, ¿has tenido abortos? Sí. ¿Cuántos? ¿Cómo se llamaban? Ay, no, nunca pensé. No había pensado en eso, nunca le puse. Ok, ¿cómo te hubiese gustado que se llamaran? Yo siento que se hubiera llamado Paulo, ¿no? Y esta Rosita. Y ya desde ahí tienen un espacio, no están excluidos. Nombre, exacto, y ya lo estás haciendo consciente. Entonces ya existen. Sí, y pero justo yo pensé que eso pasaba, por ejemplo, en el caso de Susi. O sea, Susi sí tuvo un positivo, o sea, un bebé creciendo que oyó los latidos de su corazón y todo. También. En mi caso no. O sea, en mi caso nunca llegué a ese. Pero yo también creo que en el caso de Aide,
puede ser un duelo de aceptación de no creación. Y tú un duelo de no logrado, ¿no? O sea, porque no. Por ejemplo, ahí está una pérdida. Yo la experta, pero... O sea, pérdida de la reproducción de vida, por ejemplo, ¿no? Okay. Tu anhelo. Es que ya ahí está. Mi esperanza murió. Ajá. Okay. Ahí entra la tanatología, ¿no? Okay. Simbólicamente, por eso les decía, puede ser desde algo físico, pero también pérdida de la libertad, ¿no? Y puede ser a nivel físico, por supuesto, pero también a nivel emocional. Quien está en una relación en donde a lo mejor está teniendo mucha violencia de todo tipo, no se siente libre, o alguien que está en un trabajo que no le gusta y se siente cautivo, etcétera. Entonces, hay distintos tipos de pérdidas que pueden ser desde lo físico, pero también desde lo simbólico, los constructos que le llamamos, ¿no? Okay. Entonces, una esperanza muere, ¿no? Y estos 8 intentos, pues van hacia eso. Claro, pérdidas. Y recordemos que yo siempre les invito, ¿no? Cuando dicen es que no lo he superado, sustituyamos esa palabra Superar. por asimilar, ¿no? Okay. Ya lo he asimilado. Es mucho más, ¿no? Porque superado, yo les pongo este ejemplo, digo, es que superado suena como estás en un maratón y de repente dices, ya superé eso, ¿no? Ya sé que va a traer. No. Y asimilar es lo incorporo a mi vida. Claro, lo acepto. Y aprendo a vivir con esto. Ojo, cuando decimos el dolor nunca se va, el dolor siempre va a estar, no significa que todo el tiempo vamos a estar así, ¿no? Infelices en la vida. No. El dolor es esto. Cuando tienes una pérdida, es esto el dolor. Te tira, te noquea. Totalmente. No tienes, puedes perder hasta el sentido de vida. Y tú estás acá. Y de repente, entre ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? Y todas estas emociones que pueden surgir en torno a, de repente, pues dices, bueno, mi trabajo, mi familia, acompañamiento profesional, psicológico, tanatológico. Y cuando tú te ves, ahora ya ves a tu dolor, pero desde arriba. Pero si se dieron cuenta, no se movió. Sigue siendo del mismo tamaño. ¿Quién crece? Eres tú. Yo te quiero platicar que, bueno, a mí uno de mis miedos más grandes, bueno, si no es que el más grande, es la muerte. Y he vivido muy cerca esta parte en mi vida. Digo, mi primera conexión con la muerte fue a los 3 años, cuando se murió un amiguito mío del kinder que iba a soplar su pastel de las velas y se cayó y se descalabró. Entonces yo desde ahí como supe todo, o sea, a mí no me ocultaba nada, o sea, entonces desde ahí me imaginaba que hablaba con él, me imaginaba cuando se murió, que se descalabró, que estaba en el cielo. Luego, a los 6 años me tocó ver despedirme, que me llevó mi papá a mi bisabuela muerta. Entonces, no, o sea, mi papá decía que era mucho mejor que los niños vieran la muerte como natural. Ajá. Entonces me llevaron a despedirla ya muerta y ¿no? Pero, y sí fue un trauma para mí, porque siempre me acordaba o sea, la veía que traía una mascada y estuve en el velorio, o sea, viví muchas cosas que no tenía por qué haber vivido. Luego con mi abuela, luego, bueno, mi tía abuela que vivía en mi casa, luego, mi novio, de la nada, luego a los 7 meses mi papá, también de la nada, luego a los 4 años mi mamá, luego mi mejor amigo, luego mi otra mejor amiga, luego varias mascotas. Entonces, como que siempre ha estado presente. Entonces, yo ya he dicho, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están queriendo enseñar? O sea, con las pérdidas. Entonces, en una de esas pérdidas me metí a estudiar un diplomado de tanatología, que la verdad, pues, sí te sirve, y que yo creo que ahorita lo estabas diciendo, que sería bueno que lo hicieran en hospitales, bueno, y en muchos lados. Yo creo que sería una materia que deberían de meter a los niños desde chiquitos, de enseñar que es normal y que uno aprende a vivir, o sea, sin miedo a la muerte. Digo, porque en México, o sea, hacemos una gran festejo con la muerte, pero al mismo tiempo es como, o sea, yo veía, o sea, del dolor. De dolor, y mi familia era muy dramática y todo, yo veía que pues la muerte era lo peor que me podía pasar. Entonces hice ese diplomado. Y justamente ahorita estoy por empezar un negocio que a mí cuando me lo plantearon dije, de funerarias, yo dije, no quiero saber nada, o sea, no. Y luego me dijo, no, es que va a ser algo bonito, va a ser como, aparte de que va a ser accesible para la gente, eso va a haber tanatólogas que va a ser, en vez de que ayudar en el proceso, acompañamiento, y en estos velatorios va a ser que en vez de que estés llorando o algo así, van a ser para honrar la vida.
Entonces queremos pasar videos con los mejores momentos, queremos hacer todo más lindo, unas salas que no sean fúnebres y como verlo como, oye, estuvo aquí, si es tristeza y el dolor nunca. Como que cumplió el paso y vamos a otro paso. Claro, y vamos a honrarlo. Te estoy escuchando con completa atención y fíjate, y terminas diciendo, me están proponiendo esto que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y mencionas, ¿no? Todas las pérdidas que has tenido y dices, yo no sé qué y me faltan. Que yo no sé qué me quieren decir o qué necesito aprender. Yo siempre he dicho, ¿no? Cuando no aprendemos algo en la vida se encarga de darnos la misma lección, distinto maestro. Empezaste con una frase, yo le tengo miedo a la muerte. Si le tememos a la muerte, le tememos a vivir. Porque vida y muerte van de la mano. De la mano, sí. Y a veces en alguno de esos procesos que he pasado, he sentido miedo a vivir. Sí, ahí está la clave. Ahora, ¿cómo pierdo ese miedo a la muerte? Mencionabas en nuestra cultura, ¿no? El mexicano, y hasta nos dicen en el extranjero, no, es que los mexicanos son bien machos y bien fuertes y hasta se ríen y de compas con la muerte. No, eso es evasión. Hay un capítulo en el libro de Octavio Paz, Laberinto de la Soledad, que a mí me fascina, Día de Muertos. Y él justamente habla y describe esta parte de cómo el mexicano vive esta convivencia con la muerte. Y dice, bueno, se ríe con ella, porque si no se ríe con ella, se muere enfrente de ella, ¿no? Entonces, es esta evasión y mejor me llevo así contigo de compás que enfrentarme contigo porque si no yo me muero. Y es el miedo a la muerte justo lo que nos lleva a hacer esta algarabía y esta fiesta en torno a la muerte. Cada muerte en nuestra vida nos da un aprendizaje y no somos los mismos. Cuando tenemos una muerte en nuestra vida, algo muere en nosotros. Pero también, esa es la parte que no nos enseñan de la muerte. Pero también algo nace en nosotros. Les voy a pedir que piensen en una muerte que hayan tenido, muy dolorosa, lo que sea. Ok. Si yo les preguntara en este momento, ¿hay un fruto de esa muerte en tu vida? Ay, bueno, yo sí. Bueno, depende bueno, no sé. Es que lo que a mí, perdón, en mi familia ha pasado es que, por ejemplo, en el caso de mi papá, cuando murió mi papá, al mes mi cuñada ya estaba embarazada de mi sobrino, por ejemplo. Entonces, pues sí fue como, ¿cómo? Y ha pasado en varias ocasiones, ¿no? O sea, ¿cómo? Se lleva a mi papá, pero entonces me devuelve a un niño justo después de que muere él. Y así pasaba, ¿no? Cuando a alguna mascota y nacía uno de mis sobrinos. O sea, era como cambiar. Ajá. Es a mí no me pasó eso. Esto en la vida le llamamos equilibrio. Y ha pasado. A lo mejor no hemos puesto esa atención, pero pasa. Sí. Yo les decía hace un rato, donde hay muerte, hay vida. Donde hay vida, hay muerte. Las respuestas que dieron son correctas. ¿De qué depende el que sí pueda haber un fruto detrás de una pérdida o de qué depende del que no? Si es muy reciente, puede ser. Exacto, depende del proceso del duelo en el que te encuentres. Mi madre cumple este año 34 años de haber fallecido. Y si a mí me hubiesen dicho, cuando estábamos velando su cuerpo, tú vas a tener frutos de esta pérdida, me le voy a la yugular a la persona y le digo, ¿cómo te atreves a decir que va a haber ganancias? Porque antes utilizaba yo esta palabra, pero era muy choqueante para la persona. Y un paciente me enseñó, ¿no? Me dijo, es que el padre dijo, va a haber frutos de esto, y me encantó. Dije, claro, esa es la palabra, ¿no? Entonces, yo dije, si a mí me hubiesen dicho eso, va a haber frutos por la muerte de tu madre, ahí mismo lo digo yo, ¿no? Hoy, 34 años después, si tú me preguntas, ¿hay frutos? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay frutos. El que no los veamos, uno, estamos en este proceso de duelo, y vivir en este proceso de duelo, está la emoción muy fuerte, está muy latente, y de repente es como una venda, en donde no podemos ver claramente lo que hay. Cuando ya vemos los frutos, ahí, esa es una de las pruebas, por ejemplo, que yo hago en consultorio, en donde digo, ahí ya se asimiló, está resuelto ese duelo. Pero si ustedes dijeron, no, yo todavía no, están en este proceso.
ojo también, porque luego me preguntan, oye, pero ya pasaron 10 años, yo ya mi duelo ya está más que superado, de nuevo esa y palabra, no es cuestión de ¿no? tiempo, sino... No es cuestión de tiempo. Ahora, sí hay un tiempo promedio. Y ojo con esto que voy a decir, porque luego van a decir, yo ya tengo tanto tiempo un día, entonces ya pasé a esta fase, ¿no? Con 2 horas. Hay un promedio, ¿no? ¿De qué depende? De tu historia de pérdidas, depende de la edad, del sexo, del vínculo que teníamos con lo que perdimos. Sí, ya te vas haciendo más fuerte, ¿no? Claro, es esta gimnasia emocional, ¿no? Ese es uno de los frutos. A ver, por ejemplo, si tienes a tu... Yo ya no tengo abuelos ni nada, ¿no? Pero, ejemplo, si tienes a tu abuelo y ya lo ves, pues ya bien chochito, ¿no? Así que dices, no, pues ya está más para allá que para acá, ¿no? Pero no asimilas que ya se vaya a ir. El proceso de duelo y de preparación en tanatología hace que duela menos cuando se vaya. El proceso de duelo. O no sé la terminología, pero el chiste es que si, o sea, cuando se va... O sea, prepararte para... Ajá, y tomaste un proceso o una terapia de tanatología, Ya cuando caes en se vaya colchoncito. esa persona que ya... Un Pues prevenir. es que siento que no puedes prevenir la muerte cuando Pero es tu choqueante, de sentimiento. que agarré y me salí y me... No, y es la más fuerte para... Ese es, o sea, siento que para esa no te puedes preparar, o sea, para mí, ¿no? Ese es, pero si ya ves una persona de 98 años que pues Sí, ya no se vivió su vida. mueve, ya, o sea, que dices, Ya ¿no? mejor. Entonces Ya. dices, bueno, pero me sigue doliendo y no estoy, Claro. o sea, no estoy en mi mente, no quiero y prefiero verlo, que no lo tengo, pero que prefiero verlo en la cama ahí a que se me vaya. Sí. Pero ya sabes que se va a ir, ¿no? O sea, es como ya sabes a lo que vas. Si tienes un proceso de tanatología o de terapia y así, cuando se vaya, ¿duele menos? Yo no pondría... ¿O de qué se trata? Yo no pondría de que si duele menos... ¿O se acepta o qué? O que duela más. Yo diría que el tener un conocimiento de la tanatología y viviendo esa imagen que tú has mostrado en este momento, te ayuda a vivir y a tener este proceso de duelo. No te diría, es que la tanatología no es para que te duela más o te duela menos. Pero a lo mejor te duele más consciente, no es desde el drama o él hace, o no, o sea, siento que ya es más, o sea, te va a doler y es un duelo. Sí, pero lo vas más a la palabra. Asimilable. Exacto. Eso, mi abuela acaba de fallecer hace 3 meses, 99 años, una mujer saludable, ¿no? Súper saludable, cae, se fractura el fémur y como era muy activa, empieza a irse para abajo, ¿no? Sí. Y bueno, te ayuda la tanatología, por supuesto, de verdad. Yo por eso defiendo este comentario que decías, deberíamos desde nuestros primeros inicios en la escuela tener tanatología, por supuesto, porque nos están enseñando a vivir. O sea, la tanatología, de repente me decían... Y a disfrutar sin miedo, sin estar pensando qué va a pasar. Claro. Y que todo es un proceso y que todo pasa por algo. Y lo vas asimilando e incorporando en tu vida. Ajá. Naturalmente. Sí, es que no sé cómo, no sabes cómo explicarlo. Sí. Ajá, sí. Sí. Pero es que, por ejemplo, la misma circunstancia con 2 cosas, ¿no? La misma circunstancia. Lo estás viendo, o sea, psicológicamente o mentalmente sabes que se va a ir, ¿no? O sea, eso ya lo tienes como muy aterrizado. ¿Qué diferencia hay de vivirlo sin tratamiento de tanatología previo a vivirlo con tratamiento de tanatología? La duración de resolver tu duelo. Alguien que no tiene nada de información de este proceso y de que el duelo es un amigo y demás, ¿no? Te puedes pasar hasta años sin resolver el duelo. Y cuando ya tienes los recursos de la tanatología, hay un periodo promedio, y esto sí lo digo con toda responsabilidad, y es promedio, no es, pero hay un promedio de cuando se complica por ahí el duelo y demás, hasta 2 años puede tardar la persona, ¿no? Dependiendo de historia de pérdida, sexo, resiliencia y demás, hay quien en 6 meses dice, me dolió, lloré y lo que sigue, ¿no? Y conocer la tanatología, por supuesto que nos ayuda a resolver esto en un menor corto de tiempo. Decía una de mis profesoras, ¿no? Decía, el duelo se puede llevar con tanatólogo, sin tanatólogo y a veces a pesar de un tanatólogo, ¿no?
porque es algo muy, muy cuidadoso que nosotros, una palabra en un mal momento, una frase, ay, Sí, es complicado, ¿ah? échale ganas, que es una de las cosas. Ay, no. sí. ¿Por qué existe esa palabra? Ánimo. Dios mío, ánimo. Tú puedes. Bueno, yo nunca lo Oye. tomé a mal, porque muchas personas que he visto que así, ay, es que cuando en el funeral me dijeron tal, o sea, yo a mí lo que me dijeran todo lo tomaba bien. Nadie sabe, de todas manos lo que te diga nada te va a ayudar Es a que aliviar ese justo la dolor, gente el no dolor sabe. en ese momento. Yo tengo una pregunta, ok, Sí. pero ya entendimos que la tanatología sirve, pero ¿cuál es el proceso que se sigue en tanatología para poder superar una pérdida o una muerte? O vivir un duelo. O vivir un Que duelo. ajá, ¿no? Las ¿Cuál es fases. el proceso? Bueno. Aceptación. O sea, ¿qué espera una persona, no? Dolor, cuando te va a aceptación, ver. potencia. Exacto. Ajá, ¿qué espera una Ok, persona exacto. cuando ¿Qué va a ofrece la verte? tanatología para que me ayude a superar la pérdida? Bueno, primero que nada se hace toda una exploración del vínculo que se tenía con lo perdido. Ajá. Porque, y número uno, que la persona quiera tener el acompañamiento. Justo antes de entrar aquí, ¿no? Recibo una llamada en donde me dicen, mi hija terminó la relación minutos antes de entrar aquí. Y esto pasó por algo, miren, nos está sirviendo para algo, ¿no? Mi hija terminó con su novio, por favor, y me gustaría que la viera, porque ella ha sido paciente anteriormente de otras pérdidas, ¿no? Y por favor, me gustaría que la viera porque está muy mal. Primera pregunta. ¿Ella quiere? ¿Su hija quiere recibir acompañamiento? De entrada, ese es el primer filtro. Porque quien pide la ayuda es quien la está necesitando. Mi tía perdió a su gatito y lo quería mucho y quiero que vaya al consultorio. No, primero tú. ¿No? Porque a ti Bueno, te pero hay está mucha gente moviendo que sí algo. lo necesita y que no lo pide. Que Sí. tiene demasiado el ego. Sí. El ego o a veces no el poder, saben. pero a veces también entra esta parte del que está pidiendo la ayuda por el otro. Por eso se hace este rastreo, el rapport que le llamamos, que es el primer contacto que tenemos. Desde que escuchas la voz, yo por eso soy, no agendo citas con ¿Físicas? recepcionista, no con recepcionista, porque tú. para mí es muy importante Ok. desde que estoy escuchando a la persona o desde el mensaje. Ya desde ahí está la Yes. información. Y sí, hay quien dice, estoy abatido, oye, mira, hay un tanatólogo, una tanatóloga, ¿quieres? Y hay quien dice, pues yo no me interesa nada y si quieres vamos, ¿no? Lo importante, ya que están allí, ¿cómo se hace esta exploración? Se hace una exploración de la historia de pérdidas, por supuesto, y se le permite al paciente que hable sobre aquello que necesita hablar, porque a veces no solamente o no solo en la primera sesión empiezan a hablarlo. Llegan y, bueno, sí, pues es que me dijo mi mamá que viniera. Ok, ¿y tú por qué crees que ella quería que vinieras? Pues no sé, todo está bien, ¿no? Y tú ya sabes que hay por ahí una pérdida o ruptura de una relación o lo que sea, ¿no? Pero el paciente a veces se llega a bloquear. Por eso el trabajo del tanatólogo es sumamente importante, porque uno de los elementos básicos es la empatía, ¿no? Cuando tú tienes esta empatía con el otro, tú dices, te voy a dar tu tiempo y aquí yo te voy a ayudar. Esa es la labor también del tanatólogo, de dar el empujoncito para que el duelo se active. Claro. ¿Cuál es el primer punto para que el duelo se active? Aceptar la pérdida. La aceptación. Ahí la pérdida, acepto la pérdida. Ahí sí es la palabra aceptación. Acepto que perdí esto. Y entonces se empieza a trabajar. Yo creo que ahí, sobre eso. plas, ¿no? Te quiebras. Como que cuando Te cae el pierdes 20. algo te Sí. cegas, como que dices, ay, no, ya estoy bien, y ya te dicen, es que ya no lo vas a ver. Bye. Ese es cuando se inicia el proceso del duelo. Cuando no... O también negación. le dan En una de mis vueltas. primeras muertes de mi tía abuela, que luego vivía en mi casa, yo, o sea, cada vez que sentía el dolor, decía, no, ahí está arriba, y como que, Sí. o sea, me hacía creer que seguía ahí. Yo así Sí. cambiaba de idea y decía, no, ahí está. Sí, fíjate que esa parte es muy importante porque dentro de la exploración necesitas Sí, ¿cómo se dice ver- la palabra? Rechazo. No. Que te haces como menso que no pasa Evades, nada. Loca. Evadir. Yo loca. Evades. Lo que estoy. Y lo que decías, ¿no? Loquilla. Cuando te das cuenta y dices, no, yo Bye. creo que ahí, justo ahí es cuando se activa el duelo, ¿no? Porque cuando dices, no, pues todo bien, no, pues no sé, no. Ahí es en donde entra la labor del tanatólogo de ver, bueno, a ver, ¿y qué acontecimientos han pasado en tu vida? Entonces, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues porque murió mi papá, pero pues bueno, yo me quedé en paz con él y no tengo nada que decir. Y ahí dices, pero aquí hay algo que no me está cuadrando. Y es esta labor con bisturí de ir viendo, ok, te despediste,
bueno, le dije bye. Ok, no es una despedida. Y ¡pum! Se abre la emoción ahí, ¿no? Una de las que también aquí entra la tanatología, iba un poco por lo que comentabas, ¿no? La tanatología nos invita a hacer lo que necesitamos hacer hoy. Que si veo que hay un enfermo en casa y que digo, no, es que no me quiero despedir porque si me despido es como si ya se fuera a morir y no quiero. Y de repente pasa, ¿no? Y esa noche muere y entonces dices, ¿por qué no me despedí? ¿No? Mi miedo no me lo permitió. Y hay un ejercicio que hacemos en consultorio, es una técnica en donde a través de la imaginería guiada se recrea un espacio seguro con la persona y ahí le dices... Para que puedas despedirte. Exacto. Y aparte es viceversa. El otro también dice, bueno, pues estoy aquí, yo necesito decirte que gracias por las atenciones que me diste, gracias por esto, pero la misma persona es el portavoz del otro. Entonces es un insight así. El cerebro no detecta la diferencia entre lo que estoy imaginando y lo que es real. Si yo ahorita les digo, chicas, ¿qué creen? Que les preparé unos mangos con chile, sal y limón y tajín y están riquísimos. Miren, los traje de Veracruz aquí y yo estoy salivando, ahorita que les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? El cerebro no sabe si están los mangos. Porque ya me imaginé todo. Te los imaginas y ya existen. Y se te antojaron. Y se te antojaron aparte, ¿no? Y cada vez que pongo ese ejemplo, la salivación. Entonces, para el cerebro son reales. De ahí la ansiedad, de ahí la depresión y todo lo que venga, ¿no? Y ese ejercicio en sí nos ayuda mucho para cuando no hubo una despedida, una muerte repentina. Las mías, no, o sea, con nadie me puedo despedir. Pues ya lo trabajaste. Fuerte. No, necesitas trabajarlo. Sí. No. O sea, dice que hice primero como un cursito de tanatología y luego que ni lo acabé y luego hice el diplomado. Digo, ya que después de que otra vez pum. Eso porque lo estudiaste, pero tú trabajaste tu proceso con algún tanatólogo que te fuera llevando. No, con ningún tanatólogo. Hice varias cosas de escribir cartas, decir todo lo que sentía, agradecer, pedir perdón. Una de las fases que, bueno, estábamos diciendo que es aceptación, el dolor, es el enojo. Yo, la ira. Jamás en ninguno de mis duelos he sentido ira. Gracias. Gracias por mencionar eso. Eso está dentro de la tanatología kubleriana. Hoy en día la tanatología no se maneja así. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que estás con un buen tanatólogo? O más bien, ¿cuándo te vas a dar cuenta cuando estás con un mal tanatólogo? Cuando te empieza a hablar de estas fases. No porque estén mal, pero Elizabeth Kubler-Ross... Cada quien la vive diferente. Sí y no. Elizabeth Kubler-Ross, cuando ella acompaña durante muchos años a estos enfermos terminales, nosotros entre nosotros mismos decimos, es que es un tanatólogo de manita sudada, ¿no? Porque se acompaña al enfermo y bueno, vete en paz, descansa en paz. Y anteriormente eso era la tanatología, ¿no? Y las fases eran el buen estas, morir, ¿no? El buen morir que se le llama, y esta parte de la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Y entonces la gente decía, híjole, pues apenas estoy en la negación, me faltan las otras 4. No, pues yo ya estoy en la depresión, yo ya voy saliendo. No, porque no son paso a paso. Paso a paso. No están numeradas. No es primero una y luego otra. No, puedes ir así, ¿no? Y ahora con todos los teóricos que hay dentro de la tanatología, por ejemplo, el doctor Reyes subiría, en México tenemos la meca de la tanatología. México es la meca de la tanatología. También tiene sus méritos el que nos llevemos tan así con la muerte, ¿no? Porque México es la meca de la tanatología. Y el doctor Reyes subiría, él no le llama así, ¿no? En negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Él tiene un punto que yo cuando lo leí, yo dije, es que esto fue lo que me pasó con mi madre, ¿no? Y lo amé. Él le llama mutilación del alma. Hay un punto donde aparece algo que se llama mutilación del alma. Dice, hay un embotamiento, hay por supuesto un enojo y hay una mutilación del alma. Dije, eso me pasó a mí cuando murió mi madre. O sea, que sientes como que el corazón te lo tienes abierto, ¿no? Te mutilaron algo de ti, sí, a mí ¿no? me ha dolido. Te quitaron algo, claro. Algo de ti está mutilado, ya no está. Como al que le amputan una pierna y no tiene volver, que adaptarse a vivir claro. con esa sola pierna, ¿no?
almáticamente yo dije, yo tengo que adaptarme a vivir sin mi madre, ¿no? Y esa parte a mí me encantó, que me lleva a investigar sobre otros teóricos y hay infinidad de teorías. Entonces aparece la tanatología kubleriana y hoy en día estamos en la tanatología post-kubleriana. Perdón, aparece la tanatología post-kubleriana y hoy en día estamos en la tanatología del siglo XXI. En donde no hablamos solo de estas fases. Y aparte ni siquiera van por orden, porque ahorita me estoy acordando que una amiga cuando perdió a su papá, yo se me quedó muy grabado, que dijo, o sea, le reprochó a Dios, dijo, jamás voy a regresar a la iglesia, jamás voy a rezar a Dios, porque y le mentó la madre y no sé qué. Yo le decía a mi amiga, oye, no, o sea, no está bien, pero ella un coraje y hasta la fecha ella dice, yo, o sea, acabé mi relación con Dios. Y yo al contrario, o sea, me volví más cercana y pues, digo, no entiendo qué pasa o por qué me han pasado estas cosas, pero bueno, pues dame templanza y dame valor para seguir. Sí. Yo jamás me he enojado con Dios, ni con la vida, ni, o sea, pero sí, y no a mí me dicen que es una fase que yo debería de haber trabajado. Sí. No, ahora que, sabes que haber pasado. Sí. Pasado. Y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. A veces pueden haber ahí bloqueos, pero mira, una de las cosas que también cometemos este error, cuando estamos viviendo un duelo, hacemos esto y está dentro de tu búsqueda de ayuda y demás, ¿no? Nos metemos a un curso, nos metemos a un diplomado y yo recuerdo que cuando estaba en la maestría, lo primero que nos dijeron, porque nos decían, ¿tú por qué estás aquí? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Y habían varios compañeros que decían, es que yo, pues murió mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano. Y decían, ve a trabajar tus duelos y después vienes a estudiar tanatología. Claro. Porque cuando estamos estudiando, no estamos absorbiendo en torno a cómo lo voy a compartir. Es cómo me va a servir a mí. Y no es que sea negativo, pero sí trabaja sumamente, muy, muy diferente cuando tienes tus duelos trabajados y estás absorbiendo la información a cuando estás ahí porque es un trabajo individual. Ahí sí yo sugiero trabajar de manera individual, acompañado del tanatólogo, y ya después te empapas, porque sí hay mucho, pues, y es una necesidad, ¿no? O sea, no es tampoco de que es algo que todo el mundo debería saber, no. O sea, mi necesidad de sanar esta herida me lleva a estudiar esto. Pero la sugerencia es, primero sano, trabajo esto, y ya después entonces, venga, toda la formación. Y ahí ya utilizas tu experiencia de vida, como es el caso de su servidora. Mi mayor maestra de vida ha sido la muerte. La muerte. La muerte de todos mis muertos, ¿no? Porque no ha sido la única muerte física que he tenido, ¿no? De todos mis muertos. El más reciente, mi hermano, cáncer. Pulso celular. Por ejemplo, hay maldito demás, cáncer. ¿no? Yo sí odio a eso. Yo no quiero ni yo ni la mencionar su menciono palabra, la la palabra. cancelo 3 Eso la cancelo. veces, o sea. Y se puede hacer una cancelación, por supuesto. Cancelado, Yo la cancelado. hice. Con eso. Yo la hice hace algunos ¿Cómo lo años. haces? Dices, esto no Se hace con el Pero ahí se entra el geneagrama. odio. Ay, perdón. Se hace ¿El con qué? el geneagrama. Con el geneagrama, en donde están todos la historia atrás de papá y de mamá, tíos, primos, hermanos, y vamos hacia atrás. Si la información más atrás que tú tengas, que tú digas, yo conozco el nombre de mi tatarabuela, es lo único que conozco, perfecto, de ahí partimos hacia abajo. Y entonces sacamos luces y sombras de la familia paterna, el linaje paterno, el linaje materno. Luces y sombras están en todas las familias, ¿no? Luces, por ejemplo, pues que son trabajadores, honestos, alegres, amistosos. Sombras, alcohólico, deshonestos, sí. que son patrones de Ladrón, conducta y de enfermedad, ¿no? Sí. Y al final trazas una línea, ¿no? Decretando esto, corto, elimino, quito, destruyo, Interesante. pero con toda tu pasión, con todo tu ser, ¿no? Destruyo, O sea, eso lo podemos elimino. hacer cada quien, o sea, pones todo el linaje. Ajá, sí. Del lado paterno, del lado materno, y al final, después de todos los nombres, pones corto, cualquier enfermedad, cualquier vicio, cualquier maldición. Todas las sombras, todas, ¿no? Y las convierto en elimino luz. y destruyo. Y las transformo en luz para que caigan sobre aquel o aquellos integrantes de mi linaje que más ahorita lo voy a falta tengan. Y ese integrante puede ser tú, ¿no? Ahí. Seguramente, pues la que sigue viva. Y casi siempre es la más resiliente. Ay, no, ya. Porque también eso no lo hace cualquier Ya integrante. no quiero de la resilir, familia. va a No, decir ya, la ya, María, ya, ya ya, no quiero ya. resilir. Efectivamente. Entonces la muerte nos enseña
Hay un libro que yo por ahí les sugiero y a las personas que nos están viendo, de repente pues no sabemos cómo y dónde buscar y demás, ¿no? Se llama Las 5 invitaciones de la muerte, de Frank. Víctor Frank. No. Frank Ostasaski. Y él escribe este libro, Las 5 invitaciones de la muerte. Invitaciones. 5 invitaciones de la muerte. Y esto para mí es la crema innata de todos los días, que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. 1, la primera invitación que nos hace la muerte, no esperar. No esperes. Ah, sí, eso está muy bonito. Mañana, Mañana. al rato, luego, después, lo que te imagines. Después me doy unas vacaciones, por ejemplo. Después le digo que lo quiero. ¿Ves? Sí, es cierto. Después lo perdono. O Después ya después no hay pido perdón. después. No seas cochina también, ya sé en lo que estás pensando. Hasta acá me llegó la tiene? información. Tengo mis corazoncitos. La recibo con amor, la recibo acepto. con amor. Después, Mariana. Yo no supe de qué Sí. hablar. Y ese ¿Qué es el pasó? punto ¿Ese es el tuyo? número 1, ¿no? No esperar. Segunda invitación que nos hace la muerte. Recibe todo con los brazos abiertos. Y Qué todo fuerte. es todo. Fuertísimo. ¿No? ¿Cuántas No veces? entiendo por qué, pero bueno, lo Porque acepto. a mí, Porque ¿no? a mí y ayúdame a salir adelante de la mejor manera. Ujú. Es una manera de Recibe abrazar todo. tu dolor. Abrazar el dolor. Abrazar el dolor. Y Todo. también abrazar la vida, obviamente. Te Claro. enseñan eso, a disfrutar cada momento. Claro, tiene que ver con la vida esencialmente. O sea, la tanatología, y de hecho yo se los diría así, más que con la muerte, tiene que ver con la vida. Aprender a me vivir. Sí, a mí me decían, Mirna, ¿por qué los muertos te gustan? Y yo, ay, pues yo más bien pensaba en los vivos, que tuvieran qué una bonito. mejor Ayudarle, calidad de vida. claro, Sí, Claro, claro. qué sí. bonito. Y entonces recibe todo con los Sí, brazos sí, quiero abiertos, ese. todo lo que te suceda. ¿Eh? Que si alguna crisis económica, Las que 5 si alguna invitaciones de la situación, que si el trabajo, que si algo no está saliendo como a ti te gustaría, hay una razón, hay una lección detrás de todo eso, ¿no? ¿Cuál será mi lección, Dios mío, ya? Tercera trata eso. A lo mejor es eso, ¿no? A veces tenemos estos mecanismos de defensa, racionalización, ¿no? Puede ser uno de ellos, o evasión, evitación, negación. Y a veces hay que aplacar esos mecanismos y decir, a ver, espérame, y quiero digerir todo esto que me ha pasado. Y has de ¿no? trabajar. Y eso es con los brazos abiertos, ¿vale? Y llorando mucho. Lo que Ay, dijiste es lo más ay, importante. Siempre sí. que te dicen, no llores, no llores, yo digo, o sea, cuando a alguien le pasa algo, llora, sácalo. Claro, Las yo lágrimas estoy de acuerdo limpian el contigo. alma. Sí. O sea, es lo único que te hace sacarlo. Esa es Si la no, te primera tarea. enfermas. Sí. Esa es la primera tarea que yo les dejo. Como Bueno, acá. de tarea tiene llorar todos los días, ¿no? Ya De lloras. tarea tiene llorar todos los días, ¿no? Y ahí entonces ya, Bueno, me es más, dicen que nos no, vamos es que me- al siglo pasado, ¿qué hacían para la muerte? Pues la muerte era una desgracia. ¿Mm? Entonces, hasta contrataban Sí, planideras contrataban a las- para que fueran a llorarle al muerto, porque A pues, las lloradoras, eso es lo que ¿no? estábamos, sí, Así las se planideras, llamaban. planideras. Sí, sí, sí. Ah, Así yo las se les conocía llama. por otro nombre. pero Sí, no me lloradoras, acuerdo. ¿no? Sí. Planideras. ¿Lloradoras? No, pero les decían A mí de estás un haciendo un nombre. embarradero. Ya sé, es toma que bien. nada más quería las bolitas. Pero ve. sí, desde El siglo pasado. el siglo bueno, más pasado. Antepasado. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no llora las muertes? O sea, ya no siente... Te enfermas, no sé. Hay bloqueo. Hay ¿Sí? bloqueo. Si estás siendo indiferente ante la muerte, así está siendo en tu vida. Ajá. Y ahí estamos hablando de un bloqueo. Todo lo que es allá es acá. Todo lo que es en relación a la muerte, Es así una también lana. en la vida, ¿no? Mi papá nunca lo vi llorar, por ejemplo. Según esto que no podía llorar que porque tenía los lagrimales tapados, pero ¿Lo qué creías? horror no poder, o sea, expresar lo que sientes y tragártelo todo. Ni de adentro, pues alegría. eso te enferma. Oye, a ver, ¿y qué consejo nos podrías dar? Porque ya casi terminamos Ya casi este terminamos. capítulo tan increíble que no, o sea, no hemos parado como de absorber toda la información. Y espero que ustedes también, mis queridas For You, pero yo sé que muchas personas, yo creo que la mayoría le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Yo. Espérame. Ajá, es que creo que en general, o sea, no es así como la muerte, ya la tengo muy digerida. Pero yo, personalmente, no me quiero morir. Nunca. No me quiero ir. No me quiero ir. Y yo, Ni envejecer. No me quiero ir, no.
pues déjame ejercer, sí, pero no me quiero ir. O sea, no sé y analizo mucho a dónde me voy a ir. Voy a ver a mi papá, voy a ver no sé qué. O sea, sobre todo a mi papá, ¿no? Que digo, ay, bueno, así es así, sí me voy. pero no me quiero ir. O sea, no, o sea, soy tan feliz en esta vida, me amo lo que tengo, amo la vida. Te lo juro, que cómo le puedo hacer para asimilar las personas que estén más o que te vas a morir. Pues sí me voy a ir. O sea, pero no tú pues que no nos vamos quiero. a Es lo morir. único que tenemos seguro. Por eso, pero ¿cómo podemos Pero no asimilar que quiero. vamos a dar ese paso? A mí me pasa igual que tú. Ah, o sea, ya ve. O sea, es que muchas me personas estresa, dicen, pues por sí, eso te sí, dije sí, yo. pero A mí sí no me da le miedo. causa conflicto. No, a mí no, sí. o sea, a mí sí. ¿Cómo te preparas para la muerte? Viviendo. Fíjate, Es que entre más vivo, menos me quiero ir. Más me gusta mi Es vida. que cuando vives, Pues es que sí. cuando vives ni siquiera piensas en que no te quieres ir. Fíjate, te Exacto. escuchaba y tu rostro era de, es que no De me terror. quiero ir. Ajá, ¿no? ¿Qué Dice cara de pasa? terror, amiga. Estás allá, estás viviendo en el futuro, no estás aquí. Exacto. Cuando tú estás aquí, yo estoy disfrutando de esta vida, estoy disfrutando Aquí y de ahora. ustedes, estoy en el aquí y el ahora. No, O sea, es yo que no sé no qué estoy de pasa acuerdo. con Discúlpame, eso. discúlpame. Yo no sé qué pasa con lo demás, ¿no? A mí- o sea, es que A sí. mí me acaba de pasar justo hace unos días una situación que me habían dado un mal diagnóstico y una cosa que estaba medio en duda y yo así estaba, que lloraba, ¿va? Y, o sea, sí le estaba pasando muy mal porque pues tenía yo que esperar a ir con el doctor para que me dijera qué onda. Pero en lo que iba yo... Yo sé qué vas a decir angustia, porque esa ¿eh? palabra me la dijiste. Estoy tranquila pero estresada. Estoy angustiada sí, pero tranquila. Sí, estoy angustiada pero tranquila. Porque Y después yo le dije, a ver, tienes fe. sí tengo fe de que, sí tenía yo fe de que no fuera a ser lo que me habían dicho que era. Pero al mismo tiempo, lo platicaba con mi marido y le decía yo, mira, ya viví, ya hice esto, ya viajé, hice lo otro, Cállate, hice cosas. O sea, Ay, no, Aide, sí le no. empecé a enumerar y le dije, soy muy afortunada, porque si en algún momento pasaría esto, me iría feliz. ¿Y yo qué Porque hago? Y Pues, Teo, y Teo. ¿quién me va a cocinar? ¿A quién le Sí, cuento yo, mi pues. vida? Y le decía yo, pero si te pones a ver, o sea, yo más que miedo a la muerte, siempre le he tenido miedo, y se lo digo a todo el mundo. A mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigas, o sea, y haces un recuento en tu Y cabeza. conociste dices, el mundo entero. el mundo entero, o sea, y he conocido y he hecho lo que he querido y he realizado mis sueños, me faltan todavía muchos, pero lo he hecho. Entonces, Ok. eso me resta el miedo de decir, Bien. ¿Será Gracias. porque que yo no? eso no significa yo no. que estés deseando tu muerte. no, porque Ay, Exacto, exacto, No, por no, supuesto cero. que no. Eso es vivir. O sea, ahorita veo No, sus yo no. reacciones, ¿no? Cuando hay este Sí, miedo no, a la no, muerte no, es no. porque Evadiendo. no estoy viviendo. Sí, ¿no? vivo, pero no me quiero ir. Ahí está. Justo, fíjense. Nunca. ¿No? No, yo sí muchas veces está- no vivo por miedo. Nunca. Exacto. Güey, ni ahorita, ni a los 80, ser ni a tan los 100. apreciada. A mí la verdad, O sea, mi no. miedo más grande es Tus hijos. dejar a mis 100%. hijos. Nadie los va a querer como yo, nadie los va a cuidar como yo. No les he dado suficientes armas, yo tengo que estar ahí. O sea, es como que Tengo o sea, muchos no pendientes quiero que les todavía. duela, o sea, es como no puedo, no, o sea, yo siempre le digo, o sea, me diste una niña chiquitita a la edad que tengo, ahora te friegas y entonces me seas gacho, ayúdame a acompañarla hasta que tenga sus hijos, o sea, porque me da pavor, o sea, el haberla tenido ya grande y ella esté chiquita, digo, híjole, no le quiero hacer falta en ninguna etapa. Siempre no. hace falta, ¿no? A cualquier edad. A cualquier Sí, etapa, cualquier en cualquier edad, Y edad. desgraciadamente no lo Sí. decimos nosotros. Sí. Exacto. ¿Cómo poderles dar esas armas viviendo? Es que en verdad, disfrutando, cuando estamos pensando en el futuro, ahí es en donde aparece este miedo. La ansiedad se alimenta del miedo. El miedo a cuando yo no esté y cuando me vaya. Y por eso digo, regreso de allá y no, estoy viviendo. Ese es el antídoto, ¿no? Claro. Vivir. La respuesta es vivir. Si pensamos en, pero cuando me vaya, pero cuando esto, Sí. estamos No. viviendo acá
No cuando En me el vaya. futuro. No en me el voy a ir. futuro. No. Que no, nos vamos a ir. No, nos vamos a ir. Cuando me vaya, yo no me voy. Es que no es de qué va a pasar cuando no esté. No, ya dije, Fer, tú no te vuelves a casar y tú eres feliz. Eres a mi hija y tú sé feliz. Pero Te voy no a me hablar ir. todas las noches. Pero no me voy a ir. Bueno, yo siempre he tenido la esperanza que conforme pasen los tiempos, exista como, la ciencia está muy avanzada, pues algún momento que ya nadie nos vayamos a morir. Ay, bueno, ya dijeron, bueno, que te congelan y te descongelan en 200 años, ya pagas por eso. No, bueno, ya me levanto y ya. ¿Neta? Ay, No, no, bueno. esa sí no me la Pues sabía. lo acabo de leer. Pero, ¿y si los demás que estaban contigo y no pagaron? No, pues ya no van a estar, Pues ahí ¿no? tú sola. Como Entonces, dicen de Walt uno Disney, que sigue uno de congelado, los mensajes Michael más Jackson, importantes no sé. que nos podrías dejar en el podcast es vivir. Abrazar Vivan. la vida. Como dice la intensamente. frase, algún día nos vamos a morir, sí, pero todos los demás vamos a vivir, así que vívele. ¿no? Ujú. Yo les diría A vivir. vivir. Cuando pensamos en cómo cuidarnos para llegar a una etapa de la vida como la tercera edad, por ejemplo, hay quien dice, ay no, me decían hace poco, ya voy a cumplir 55, ya voy a empezar a tomar mis vitaminas y qué? esto. Pero ¿cómo? O sea, tú te empiezas a cuidar desde que tienes noción. Sí. Claro. Desde que dices, voy a llegar a esa etapa y tienes, pero no necesitas estar en esa etapa para cuidarte. Lo mismo con la vida. No necesito prepararme para una muerte, específicamente para el acto de morir, porque en este preciso instante, todos estamos muriendo aquí. Todos estamos muriendo. Y estamos muriendo desde que nacemos. Entonces, No me voy a ir. entonces me enfoco en el vivir y en el aquí y el ahora. Y me gustaría nada más cerrar con las tres invitaciones, las otras tres que nos hacían falta porque son sumamente importantes. La primera dijimos, no esperes. La segunda, recibe todo con los brazos abiertos. La tercera, haz todo lo que hagas con todo tu ser. Con toda tu fuerza, con todo tu ser. Como con si fuera el último intensidad, día. claro. Con intensidad. Lo que hagas, a lo que te dediques con todo tu ser. La cuarta, trata de encontrar un espacio de tranquilidad y de paz, pero no solo físico. Puede ser tu sala, tu recámara, tu jardín, sino también mental. Porque podemos estar en el jardín del Edén, en lo más bello, pero con mucho ruido mental. Sí. Entonces la muerte nos dice, trata de generar un espacio de paz y tranquilidad físico y mental. Qué la última, que tiene que ver con el que estemos aquí compartiendo. Cultiva la mente del que no sabe. Y esa mente puede ser la tuya primero. Empezamos desde nosotros. Sí. Exacto. Para cultivar la mente del que no sabe. Es decir, se encierra en una sola palabra, compartir. Que todo lo que yo reciba y que me pueda servir, lo pueda yo compartir. Para que a los demás también les pueda servir en un aspecto de su vida. Qué bonito. Muchas gracias. Qué doctora. bonita Muchas plática. gracias. Yo podría seguirte oyendo horas y horas y aprendiendo. Y aparte tu voz es muy dulce y tranquilizante. Sí. Es como, ay, mira, aquí se me queda. No pasa nada. Tu voz no dice no pasa nada. Oye, tus redes sociales, mi querida doctora. Redes sociales, estoy en Facebook como Mirna Granados Rivas y en Instagram como Mirna Granados_1, me parece. Y pues mi teléfono también por ahí. Estoy dando un curso de tanatología. Estamos a punto de terminarlo y empiezo la segunda generación en julio. Es tanatología aplicada, puntos suspensivos, aplicada a lo que tú quieras, a tu vida, a tu trabajo, a tu Y eso es para todos. Para todos. ¿No? Desde el ama de casa puede aprenderlo hasta alguien que se quiere perfeccionar ahí. ¿Es vía remota o presencial? Remota. Es vía Zoom. Las clases son grabadas también. Ahorita estamos a la mitad. Y el teléfono, si quieren, 55 38 94 68 19. Me va a dar muchísimo gusto poder compartir. Oye, mil gracias. Gracias, doctora. Y vivan cada día como si fuera el último de sus días. A vivir. Esa era mi frase en una gusta columna mucho que y creo escribí que en me una va a revista. servir. Yo voy a vivir muchos años. Oigan, compartan será. este capítulo y todos los demás. No se pierdan el siguiente. Y las redes. Y síganos en nuestras redes, For You Sin Filtros, en todas las plataformas. Ahí los vemos. Comenta, dale like y comparte. ¡Besos! Qué bonito, gracias.